Más que nadie, excepto el propio Mao Zedong, Jiang Qin representó la violencia y el extremismo de la revolución cultural. Esta es la historia de Jiang Qin, también conocida como Jiang Xin, a quien Occidente bautizó como Madame Mao. Sin embargo, el destino la convertiría en una mujer muy poderosa y también la más temida de China. Nació pobre, hija ilegítima de un carpintero violento y alcohólico y su concubina. Yang nació en 1914 con el nombre de Li Shu-meng, pero a lo largo de su vida adoptaría una serie de seudónimos. De niña se hizo llamar Li Yui, grulla en las nubes. Después de un episodio de violencia doméstica, su madre, cuyo nombre se desconoce, se llevó a su hija y huyó a Tianjin y luego a Jinan. En su adolescencia contrajo matrimonio con un comerciante, pero a los meses se divorciaron y comenzó una relación con activistas del Partido Comunista de China, del cual se hizo miembro. El Partido Comunista de China era perseguido por el gobernante Partido Nacional Chino y operaba en la clandestinidad. A los 20 años, la aspirante actriz se mudó a Shanghái, el principal centro cosmopolita de la época, conocido como la Perla del Oriente, donde operaba la meca de la industria cinematográfica china. Al poco tiempo de arribar en 1934, fue arrestada por ser comunista y pasó unos meses en prisión. Pero eso no la disuadió de perseguir su sueño. Al quedar en libertad simplemente cambió su nombre artístico a Lan Ping, Manzana Azul, y se reinventó. Consiguió un rol protagónico en una obra de teatro como Nora en Casa de Muñecas, de Ibsen, y algunos papeles menores en cine, pero no logró convencer a los magnates cinematográficos para los que la lanzaran al estrellato. Un rechazo que la marcaría de por vida. Durante esta época se enamoró del actor y director Tang Nan, con quien contrajo matrimonio. Tras una tumultuosa relación se terminaron de divorciar en 1937. Se hizo algo célebre, en particular por su tormentosa relación con Tang, una fama que luego intentaría borrar a la fuerza tras una nueva transformación como Jiang Qin, Río Verde, la recatada militante comunista que enamoraría al líder del Partido Comunista Chino, Mao Zedong. Con la caída de Shanghái ante las fuerzas japonesas en 1937, huyó de la ciudad y finalmente llegó al área de la base comunista de Yang. Allí se convirtió en instructora de la Academia de Artes de Lu Xun y con la intención de participar en películas de propaganda comunista. Sin embargo, algunos de los mismos productores cinematográficos que la habían rechazado en Shanghái le volvieron a dar la espalda. Jiang conoció a Mao en la norteña ciudad de Jinan, donde se había instalado el cuartel general del Partido Comunista Chino. Luego de la llamada larga marcha desde la anterior base comunista en el sur del país, cuenta las biografías que Jiang logró atraer la atención de Mao durante las charlas públicas que el líder del Partido Comunista Chino daba a los jóvenes. Jiang se sentaba en la primera fila y siempre hacía preguntas y comentarios entusiastas. Comenzó una relación que fue considerada escandalosa, por un lado porque la profesión actoral no era bien vista, pero sobre todo porque Mao estaba casado, sino que su tercera esposa, Heng Xin, era una veterana de la guerra de la Gran Marcha y una hábil luchadora por la revolución. Mao y ella tenían al menos 5 hijos juntos. A pesar de que Mao ya estaba casado y tenía casi el doble de la edad de Jiang Qin, los dos se casaron en 1938. La dirigencia del partido aceptó que Mao se divorciara y contrajera matrimonio nuevamente.
Sin embargo, el permiso se dio bajo una condición: que la joven cuarta esposa de Mao no se involucrara en asuntos políticos. Algunos indican que se especificó que se mantuviera alejada del poder por lo menos 20 años. Varios testimonios de la época dan cuenta de que la pareja cumplió con el acuerdo y Jian tomó un muy lejano segundo plano, actuando como una de las secretarias de su marido y criando a la hija de ambos, Lian Nan, mientras el poder de él crecía. Una década más tarde, los comunistas finalmente se impusieron en la guerra civil y el 1 de octubre de 1949 fundaron la República Popular de China, con Mao a la cabeza. Mao se coronó como el máximo líder de China y, a diferencia de las esposas de otros líderes comunistas, ella no fue invitada a participar de las celebraciones y tampoco se le permitió tomar el rol en el comité central del partido como al resto de estas mujeres. Estaba extremadamente resentida. Por esto, guardó su resentimiento en secreto por años. Mientras Mao organizaba brigadas de trabajo y granjas colectivas para intentar industrializar a toda velocidad a la tradicional economía agraria china, su esposa pasó gran parte de los años en 1950 viajando a Moscú para recibir tratamiento médico por una serie de problemas de salud. Una vez recuperada, empezó a ocupar cargos menores en comités gubernamentales dedicados a controlar las artes, en particular el teatro y el cine. La exactriz se interesó especialmente por una de las formas artísticas más populares e influyentes de China, la ópera. Jian consideraba que la ópera tradicional china no representaba los valores ni la realidad de la China comunista. Estudió más de 1000 óperas tradicionales y presentó un reporte muy crítico afirmando que eran todos sobre emperadores, concubinas y monstruos, y nada tenía que ver con la sociedad china de entonces, compuesta principalmente por campesinos o con la lucha comunista, pero sus quejas se encontraron a oídos sordos y sus modos causaron un rechazo generalizado. Sus esfuerzos por censurar a estas obras o cintas o actores a los que consideraba demasiados tradicionalistas o prooccidentes le generaron la fama de ser una persona agresiva y arrogante, y sus críticos lograron removerla de su cargo. La revolución cultural. El gran salto adelante de Jian se dio irónicamente con el fracaso del gran salto adelante de su marido. El así llamado proceso de industrialización impulsado por Mao fracasó estrepitosamente, llevando a millones de personas a morir de hambre entre 1958 y 1962. Entonces algunos líderes del Partido Comunista le retiraron el apoyo. Mao recurrió a sus aliados, entre ellos su esposa Jian, para retomar el poder. En 1966, este grupo de comunistas radicales lanzó lo que se conoció como la Revolución Cultural, un llamado a los jóvenes a rebelarse contra las autoridades tradicionales, los burgueses y los capitalistas, que según Mao amenazaban la revolución comunista. Según el objetivo principal de esta revolución fue purgar a los enemigos de Mao dentro del partido, entre ellos a Deng Xiaoping, quien años más tarde sería presidente. La revolución cultural lanzó a Jian Qing al estrellato político, dándole la fama y el poder que no había logrado cosechar con su carrera de actriz. Mao la nombró entre las máximas autoridades del Partido Comunista Chino y ella se convirtió en una de sus principales y más ardientes voceras. Los encendidos discursos de la esposa de Mao en la Universidad de Pekín en 1966 inspiraron a los jóvenes a lanzarse contra cualquier figura de autoridad que consideraran contrarrevolucionaria. Kei Jin, una de las jóvenes que estaba presente ese día, contó en 1977 a la BBC cómo Jian había logrado conmoverla.
el llamado de Mao, Ji Qing y sus partidarios para que la juventud se movilizara, desencadenó uno de los periodos más trágicos de la historia de China. Se cerraron escuelas y universidades y millones de estudiantes se unieron a la Guardia Roja, como se conoció al grupo de jóvenes militantes que aterrorizaron a educadores, intelectuales y cualquier persona de autoridad considerada contrarrevolucionaria. Muchas de las personas humilladas y atacadas se terminaron quitando la vida. Mao y sus partidarios también formaron un culto a la personalidad. Publicaron un libro con citas del líder, el famoso pequeño libro rojo, que todos deberían poseer y memorizar para comprobar su lealtad al movimiento. Pósteres con la imagen de Jiang Qin sosteniendo el libro se desplegaron por todo el país y la esposa de Mao se convirtió en la mujer más poderosa de China. Muchos recuerdan su sed de venganza contra todos los que le habían despreciado, incluso décadas antes. Algunos testimonios afirman que Jiang también ordenó el arresto de las personas con las que había socializado durante su época como actriz en Shanghái, en un intento por esconder su pasado no tan recto. Una de las principales tareas que le encomendó Mao a su esposa fue la de revolucionar el arte. Para Jiang fue la ocasión perfecta para enterrar de una vez las tradicionales óperas, que tanto había criticado. La exactriz impulsó la creación de un nuevo género artístico que se convertiría en uno de los pilares de la propaganda comunista, las óperas revolucionarias, también llamadas óperas modelos o Yanbanji. Estos espectáculos que combinaban la ópera tradicional china con los musicales de Occidente, mezclando música y ballet, fueron los únicos permitidos durante la década que duró la Revolución, 1966 a 1976. Y sus protagonistas eran valientes campesinos que luchaban contra malvados propietarios, invasores japoneses y otros enemigos de la Revolución. Las 8 óperas modelos creadas por impulso de Jiang hoy forman parte de la cultura popular china. Pero la influencia de la primera dama fue mucho más allá de lo artístico. Además de movilizar a los jóvenes contra sus obras, sus discursos y sus pósters, también tuvo un gran poder de decisión. Tras décadas de desprecio, Jiang llegó a la cúpula del gobierno comunista, pero Jiang fue perdiendo influencia a mediados de la década de 1970. El primero fue cuando su marido ordenó al ejército detener los abusos de la Guardia Roja y terminó desmantelando a las milicias radicales. Y finalmente con la muerte de Mao, que la dejó sin su principal sostén político. Un mes después del fallecimiento de Mao, en septiembre de 1976, los líderes del Partido Comunista Chino ordenaron el arresto de Jiang, a quien la acusaron de ser la cabeza de la banda de los Cuatro, como llamaron a los principales aliados de Mao. La caída desde esa cumbre fue rápida y descontrolada. La nueva dirigencia del partido acusó a Jiang y a la supuesta banda de ser la verdadera responsable de la violencia que había desatado la revolución cultural, exculpando al fundador del partido. Hasta el día de hoy, muchos en el Partido Comunista Chino mantienen de que Mao Zedong cometió errores, pero había llamado a una lucha pacífica en la revolución. Algunos expertos en la investigación sobre la historia política china creen que Jiang Qin fue usada como una especie de chivo expiatorio. Jiang Qin y los otros miembros de la banda de los Cuatro, junto con Lin Biao, ex líder militar aliado de Mao, quien falleció en circunstancias sospechosas en 1971, fueron culpados por los excesos que ocurrieron en la Revolución Cultural. Jiang, quien durante su juicio aseguró que ella había sido simplemente el perro de Mao, que seguía sus órdenes. Jiang fue responsable de la muerte de miles de personas, pero no fue condenada por un delito específico. Fue condenada a muerte en 1981, pero se conmutó a la pena de cadena perpetua.
En las primeras horas de la mañana del 14 de mayo de 1991, Madame Mao se quitó la vida tras pasar una década en prisión a los 77 años mientras estaba en libertad bajo fianza para recibir tratamiento médico por un cáncer de garganta. Esa fue la versión oficial que indica que se suicidó, ahorcándose en el baño de un hospital. Pero al igual que gran parte de su vida, los detalles de lo que ocurrió se mantienen ocultos. Gracias a todos los suscriptores por ver el video y pasar el tiempo en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y dale like.